Muy buenas noches con todas y todos. Les saluda Américo Pilman, responsable de la plataforma Sociólogos Peruanos. Les doy la más cordial bienvenida a la octava sesión del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a una destacada estadística. Ha tenido el cargo de decana nacional y de Lini Callao en el Colegio de Estadísticos del Perú. Ella es Ángela Beatriz Morales Sánchez, quien va a tratar el tema de las estadísticas en la gestión pública. Para ello, ya antes de que comience con su exposición, le doy el pase ahí para que haga los saludos respectivos. Buenas noches, Ángela. Buenas noches con todos los presentes, un saludo a los organizadores y al público presente. En primer lugar, quiero dar gracias a Sociólogos Peruanos por la invitación y agradecer la participación de todos ustedes. Hoy día voy a presentar una exposición sobre la importancia de la estadística en la gestión pública. Es importante que sociólogos peruanos haya permitido este espacio, porque generalmente en los cursos o en las conferencias de gestión pública no se permite a veces el tema estadístico, que es tan relevante para la gestión pública. Por ello, les agradezco a sociólogos peruanos por la invitación. Gracias. Bueno, antes de dar inicio ya propiamente a la exposición de Ángela, vamos a leer un breve resumen de su hoja de vida. Ella es licenciada en Estadística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con maestría en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudios en Maestría de Ingeniería Económica por la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de posgrado en Gobernabilidad y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad George Washington. Cuenta con diferentes diplomados, entre ellos un diplomado en Gestión Administrativa en PAE, entre otros. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión pública como asesora parlamentaria, asesora y consultora en temas de información, en temas de estadística pública y de gobernanza. Ha sido asesora en el Congreso de la República, de la Comisión de Economía, Comisión Agraria, de la primera vicepresidencia del Congreso, en la Dirección General Parlamentaria y la Oficina de Investigación y Gestión de la Información y Estadística. Cuenta con más de 16 años de docencia universitaria en las áreas de Economía, Estadística y Sistemas de Información en universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villarreal, entre otros. Es Paz Decana Nacional del Colegio de Estadísticos del Perú y Paz Decana del Colegio de Estadísticos Región Lima y presidenta de la Asociación de Estadísticos del Perú. Muy buenas noches, Ángela. Ahora sí te damos el pase para que puedas iniciar tu presentación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la exposición, la importancia de la estadística en la gestión pública. Vamos a dar inicio. La importancia de la estadística en la gestión pública. Bueno, este tema nació justamente de mi experiencia laboral en muchos sectores de la administración pública. Quien le habla ha trabajado en varias oficinas de estadística y planificación. Ya tengo más de 20 años en la gestión pública. Justamente comencé mi carrera en el Ministerio de Transportes, luego pasé a Energía y Minas, en el Poder Judicial, en el Congreso y en todas las instituciones que hemos trabajado yo, mi equipo, hemos siempre dado a entender que la importancia de nuestra carrera en la gestión no es simplemente una técnica, digamos, ¿no?, que se aplique cuando se requiere, sino es la importancia que se debe tener desde el inicio de los planes, proyectos, programas para poder tener un resultado y tomar las mejores decisiones. Por ello, la importancia de la estadística en la gestión pública es relevante
porque gracias a esta profesión, a esta carrera y a esta ciencia es que podemos tomar mejores decisiones. Mi exposición se basa en 7 puntos, ¿no? El primero es la introducción, donde vamos a hacer una introducción porque es relevante la ciencia estadística en la gestión pública, y también ver el tema de cuáles son básicamente las áreas principales, ¿no? Luego el marco legal y las áreas de trabajo, también acá se va a recalcar mejor, porque hay un marco legal, como toda ciencia del conocimiento, hay un marco legal en la gestión pública que lo ampara, porque no se hace estadística solo de acuerdo a los criterios, digamos, profesionales o directivos, sino hay todo un marco legal, ¿no? Y las áreas de trabajo. También en el tercer punto vamos a ver en qué, cómo se basa y cómo está conformado el sistema estadístico nacional. Así como hay un sistema, ¿no? Sistemas de la gestión pública, también hay un sistema estadístico nacional. Ustedes han escuchado hablar del sistema de presupuesto, el sistema de tesorería, el sistema de inversión. Así también, al igual que esos sistemas públicos, hay un sistema estadístico nacional. Luego, netamente, por el tema que nos aborda, vamos a recalcar la importancia de la estadística. En el punto 5, revisión de las estadísticas oficiales y del sistema estadístico nacional. Este punto, ¿no? Tiene que ver con ver cómo va, ¿no? En los diferentes sectores las estadísticas oficiales, ¿no? Si las estadísticas oficiales están cumpliendo el rol para el cual son elaboradas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la importancia de ver si esas estadísticas están sirviendo para la mejor toma de decisiones, ¿no? Y también el sistema estadístico nacional como sistema integrado, cómo está funcionando. En el punto 6 vamos a ver las necesidades de la estadística en la gestión pública. Como todo sistema, siempre va a tener sus ventajas y desventajas, ¿no? Y sus fortalezas y sus debilidades. Por tanto, nosotros ya estamos en la capacidad de determinar cuáles son esas necesidades de la estadística en la gestión pública, ¿no? ¿Cuál es lo que falta, digamos, para que este sistema funcione eficientemente, ¿no? Porque todo sistema se va perfeccionando en el tiempo, ¿no? Y es un proceso de mejora. Y finalmente, las recomendaciones que se tenga que dar para mejorar el sistema estadístico nacional que nos lleve a tomar las mejores decisiones en beneficio de quién, del bienestar, ¿no? De la sociedad, el bienestar de toda la población, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, comencemos, vamos a comenzar con la introducción. La estadística. Bueno, todos nosotros que trabajamos en la gestión pública y aquellos que están ligados a la gestión pública, porque este curso no solamente es para los que están dentro de la administración pública, sino aquellos usuarios, ¿no? O la población que requiere los servicios, ¿no? Entonces, todos sabemos que la estadística es un conjunto, ¿no? Es una ciencia, es un conjunto de métodos y procedimientos científicos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar datos, ¿no? Hoy día llamado la famosa ciencia de los datos, ¿no? Que también es una, digamos, una innovación, ¿no? Donde también está la estadística, que tiene que ver con el carácter multidisciplinario de poder explorar datos y poder generar conocimiento y poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, nosotros estamos hoy en día en moda, como se dice, por la necesidad intrínseca de tener más acceso a información, a datos, pero también con el reto de conseguir mayor información a través de esos datos, ¿no? ¿Ya? Por tanto, la estadística desempeña un rol crucial, ¿no? Al orientar la toma de decisiones como expresión cuantitativa y cualitativa de las carencias y necesidades de la población. Nadie duda que este rol tiene que ver con varios actores, ¿no? Tiene que ver con el mismo sistema estadístico, con los mismos funcionarios, pero también tiene que ver con el rol que tiene que ver la ciudadanía, ¿no? Porque la ciudadanía y los diferentes actores son los que van a trabajar con estos datos y van a tomar las decisiones. Por tanto, ellos están llamados a orientar esa toma de decisiones, ¿no? ¿En base a qué? En base a datos que pueden ser cuantitativos o
cualitativos, ¿no? A veces se cree que la estadística es solo tratamiento de datos cuantitativos, ¿no? Pero no, también hacemos análisis que tienen que ver con la data cualitativa, ¿no? La importancia de la estadística es importante porque contribuye también a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy en día, que esto se está hablando mucho, pero se hace muy poco, ¿no? Fortalecer la transparencia, ¿qué significa? Que por lo menos, ¿no? Todos los portales del Estado deben estar al día con la información que requieren los ciudadanos, los actores, los profesionales para poder hacer todos los análisis que tengan que ver con la toma de decisiones, ¿no? Y el diseño también, ¿no? También intrínsecamente de políticas públicas. Nadie concibe que se haga una política pública, se diseñe una política, se haga un plan, y nadie concibe de que no se realicen los indicadores adecuados para que se pueda implementar esa política y lógicamente se pueda hacer el seguimiento de esa política, ¿no? Por ello es la importancia. Hoy en día yo creo que este es el mayor reto que tiene, ¿no? Ya voy adelantando algunas recomendaciones que tiene la estadística de poder justamente fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder ver cómo avanzan las políticas públicas en nuestro país, ¿no? Entonces, ese es como introducción, básicamente todo digamos, marco es lo que nos promueve, ¿no? Y por ello quiero recalcar, felicitar a sociólogos peruanos de haber hecho o de comenzar, ¿no? Porque este es un comienzo de comenzar con con estos temas que son los que se debe abordar en forma técnica y en forma profesional. La calidad estadística está intrinsecamente ligada a la calidad de la gestión. O sea, si yo quiero hacer una buena gestión como funcionario, como trabajador, debo de exigir de que netamente trabajar con datos de calidad. Ya más adelante vamos a ver qué significa ¿no? Esta cualidad, la calidad estadística. Su uso fundamental para lograr políticas públicas de calidad y altamente eficientes, ¿no? O sea, hay una relación, hay una correlación entre la calidad estadística y las políticas públicas también de calidad y eficientes, ¿no? Entonces, por ello que es importante, ¿no? Tomar en cuenta estos aspectos y promover la cultura estadística, ¿no? También. La cultura estadística que falta también mucho promover en el país. Bueno, a nivel nacional, internacional, se trabaja mucho el tema de la información estadística, ¿no? Hemos visto de que hay muchos datos demográficos y sociales que hoy en día están al acceso, ¿no? Público de toda la comunidad, ¿no? La comunidad internacional, la comunidad nacional. ¿Qué datos tenemos ahí? Tenemos datos de población, cuál es la población, digamos, adulta, cuál es la información. Ahora ya no se necesita solo los datos generales, también se necesitan los datos muy específicos. Por ejemplo, hoy en día se necesita saber cuánto es la población adulta mayor, porque esa población sabemos de que se está, digamos, teniendo mayor esperanza de vida y puede generar mayor comercio, mayor economía, mayor servicios, ¿no? Y mayor empleo. Entonces es importante saber ello. La maternidad también es importante. Hoy en día la maternidad, ¿cuál es el índice de maternidad? ¿Sobre qué edad estamos midiendo el índice de maternidad? Como sabemos, acá en el Perú, por ejemplo, si tú vas a la selva vas a ver que el índice de maternidad en adolescentes es todo un tema, ¿no? Que te necesita trabajar una política de mayor orientación, mayor capacitación a los adolescentes, porque vemos que ese índice se ha incrementado. El empleo, sabemos que ahorita, por ejemplo, la economía está en receso un poco y por ello que el empleo formal está cayendo, ¿no? La educación es la base de todo desarrollo de todo país. Por eso es importante tener datos sobre educación de calidad y datos actualizados, ¿no? ¿Qué tipo de educación estamos dando? ¿Cómo va el porcentaje de alumnos que verdaderamente comprenden lo que leen? ¿Cómo va el índice del índice de, por ejemplo, en las operaciones, comprensión de lectura, habilidad matemática? ¿Cómo va todo eso? Es importante hacerle seguimiento, ¿no? Vivienda y servicios también. ¿Qué tipo de viviendas estamos construyendo? Hemos visto todo un tema, ¿no?
de la vivienda social, qué tipo de viviendas tenemos en las diferentes regiones, es importante. O sea, la data se necesita en forma ya más desagregada, ¿no? Servicios básicos de salud, gasto público y todo lo que es pobreza, que es el indicador, digamos, principal, ¿no? De lo que es la data demográfica y social, ¿no? Pobreza a nivel internacional siempre se mejora su medición, se habla de su metodología y todo un tema ahí, ¿no? Distribución del ingreso y más, ¿no? Hay muchos datos, indicadores demográficos y sociales que son analizados a través de la ciencia estadística. Por ello, recalco la importancia, ¿no? De tratar estos temas, no solo como resultados, sino como haciéndonos ver de que si esos datos realmente están reflejando la realidad. En respecto al sector económico también, ¿no? Tenemos acá principalmente todo país tiene que tener al día y con una metodología estadística muy importante lo que es las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales hoy en día son muy importantes porque miden cómo va la producción en un país, ¿no? Por ejemplo, ahorita en los 2 últimos indicadores de cuentas nacionales no estamos creciendo mucho. Se proyectaba que íbamos a crecer 3%, 4% como mínimo, pero estamos creciendo menos, ¿no? Entonces, los datos que da el INEI, los datos que da el BCR, vemos que se necesita mejorar y afinar mejor las cuentas, ¿no? En lo que es precios, ¿no? Productividad y costos laborales también, ¿no? La balanza de pagos, comercio, todos estos indicadores económicos son reportados, ¿no? En forma, digamos, mensual o en forma trimestral, porque se requiere para todos los agentes económicos. Ahora, en el sector, por ejemplo, ambiental, también la importancia de la estadística en la gestión pública, ¿no? Esto, por ejemplo, está todavía muy, digamos, recién se está comenzando a tomar conciencia de la importancia de medir indicadores ambientales. Hay todo un tema ahí que se debe abordar, hay mucho futuro para los que se dediquen a la estadística ambiental, ya sean economistas, estadísticos o de repente ambientalistas, ¿no? Pero hoy en día en el Perú todavía estos indicadores, estos datos todavía no se están, digamos, produciendo en forma como se producen los datos económicos, los datos demográficos, ¿no? ¿Y qué hablan los indicadores ambientales, los datos ambientales? Las condiciones físicas de los ecosistemas y la biodiversidad, ¿no? La calidad ambiental, los recursos energéticos, los recursos biológicos, los recursos hídricos, emisiones de aire, eventos naturales y más. Por ejemplo, yo he hecho un trabajo en la PCM justamente sobre el tema de datos sobre el PBI marítimo. Y sin embargo, cuando nosotros vimos eso de los derrames petroleros, realmente los datos que estaban, ¿no? Ya, digamos, producidos en el tema de pesca, serán los reales, porque ya, digamos, había un fenómeno que puede alterar, digamos, la calidad de los datos hídricos, de los datos, ¿no? Entonces, todo ello conlleva, ¿no? A realizar estudios constantemente para poder actualizar y mejorar la definición conceptual de los indicadores estadísticos, ¿no? Y finalmente hay temas transversales también, ¿no? Que justamente están plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y creo que ese es digamos, un parámetro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que genera mucha necesidad de poder monitorear de tener esos datos y poder monitorearlos, ¿no? Como género, poblaciones indígenas, que en el último censo de población y vivienda estuvo mucho mejor la captura de ese dato, ¿no? Porque se estructuró mejor la pregunta, ¿no? Y también los afrodescendientes, temas de cohesión social, de juventud, de tecnologías de la información, ¿no? Que es importante porque las TIC tienen que llegar a todos los rincones del país, ¿no? Por ello es muy importante el tema de la política que hay y que se conoce, ¿no? La política sobre gobierno digital, ¿no? Ese gobierno que debe llegar a todos los rincones del país para que todas las poblaciones no tengan que estar viniendo a Lima a hacer sus trámites, es que el gobierno esté al servicio del ciudadano, qué tanto se ha avanzado, qué datos tenemos para medir ello, es la pregunta que nos hacemos los que estamos en este campo de la estadística y la generación de información, ¿no?
También la actividad agropecuaria. Hoy en día es muy importante medir cómo vamos. Por ejemplo, sabemos que los alimentos están carísimos porque no hay lluvias en muchos lugares, ¿no? Y tiene que ver ya con un tema estadístico donde no solamente se analicen datos aislados, sino de repente se tenga que hacer un modelo, ¿no? Para medir el tema agropecuario con el tema ambiental y ver cuál es realmente la relación que existe entre lo que está pasando en temas ambientales con el tema agropecuario, ¿no? ¿No? Entonces, por ello creo que con lo que hasta aquí he explicado, está de más decir, y estoy segura que muchos dirán, bueno, qué importante es tocar este tema, ¿no? Que está tocando sociólogos peruanos, porque esta es la base de todo lo que nosotros tenemos como materia prima para poder generar información, ¿no? Y sin generar información no podemos hacer ni trabajo de investigación, ni políticas públicas, ni tampoco tomar decisiones básicas, ¿no? Porque ahora todo es con data, ¿no? Por algo nosotros, las nuevas generaciones siempre están conectados, ¿no? A toda la información que reciben en las redes sociales, pero también debemos de poder dilucidar cuáles son los datos que realmente son útiles para la gestión pública y para la investigación, ¿no? Bueno, sigamos. También dentro de la importancia de la estadística para la gestión pública tenemos las estadísticas oficiales. ¿A qué llamamos estadísticas oficiales, no? Para aquellos que no... Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionar al gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Esto quiere decir de que un gobierno que se llame democrático y que realmente esté al servicio de la población debe garantizar que esa población debe estar informada, ¿no? Y con datos que realmente expliquen la real situación económica, demográfica, social y ambiental. Por ello, nosotros como estadísticos también siempre hemos dicho, ¿no? Que el INEI, por ejemplo, debe ser independiente para poder dar datos en forma más independiente y poder verdaderamente decir a la ciudadanía y a la población, ¿no? Y también dentro de los sectores públicos se debe dar una data, también se debe promover una data real. Es por eso que la data real debe coincidir con la data oficial, ¿no? Entonces, pero a veces eso no pasa, ¿no? Pero de todas maneras estamos mejorando ya en relación a otros años, ¿no? Es por sí un bien público, es un bien público, esos datos solo corresponden a la sociedad, ¿no? O sea, corresponden que realmente la sociedad esté informada a través de esos datos, ¿no? Ha nutrido de datos proporcionados por personas físicas y jurídicas. O sea, estos datos, por ejemplo, que están al servicio, datos oficiales, sus usuarios principales son las empresas, por ejemplo, también, la ciudadanía, los universitarios. Entonces, por ello es que estos datos deben coincidir, ya sea la fuente, por ejemplo, en el dato de seguridad ciudadana, que hoy en día es un tema muy, muy sensible, ¿no? Yo tengo datos del Ministerio Público, tengo datos del Ministerio del Interior, tengo datos, ¿no? Y esos datos deben de coincidir, ¿no? Si sobre todo deben de ponerse de acuerdo en tener un marco conceptual único para poder dar verdaderamente una data real, ¿no? De la seguridad ciudadana. Entonces, por ello que a veces las empresas, las personas, cuando comparan data, tienen datas diferentes, ¿no? Entonces, lo único que les queda es preguntar cuál ha sido el marco con el cual han medido esa data, pero a veces es el mismo tema y deben de ponerse de acuerdo. Hoy en día se ha creado, por ejemplo, en seguridad ciudadana un comité, ¿no? Para que se organice y haga, digamos, los datos un poco más coordinados, ¿no? Que no haya esa diferencia. Entonces, eso es importante en el sector público, que la data oficial coincida con la data real, ¿no? Ya. Entonces, eso sería como introducción. Y en la introducción, bueno, la idea es que ustedes hayan tenido claro por qué la importancia de la estadística en la gestión pública, ¿no? Y que está abordado en varios frentes. Ahora, el marco legal en el cual se basa todo lo que tiene que ver con la producción, el análisis y
el monitoreo de las políticas públicas respecto a la data que se genera tiene un marco legal. Y esa revisión del marco legal está aquí en esta diapositiva, como ven. El decreto ley 604 que se dio en 1990 dio la ley de organización y funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? El que se conoce ahora como INEI. En 1975 se crea el Sistema Estadístico Nacional. Ya, primero se creó el INEI, luego el sistema, ¿no? Donde, luego, también se formó una comisión técnica en el año 71, la Comisión Técnica Institucional de las Cuentas Nacionales. Bueno, eso ya es netamente de las cuentas nacionales. Como yo les decía, las cuentas nacionales son importantes porque ahí se mide toda la producción a nivel macro de todo el país, ¿no? En 1969, la Oficina Nacional de Estadística y Censos, con dependencia en la Oficina del Primer Ministro, dio un decreto ley 17532, ¿no? Para justamente formalizar este sistema. Luego también desde 1932, ¿no? Se creó la Dirección Nacional de Estadística y Censos, ¿no? Como direcciones. Entonces, hoy en día ya existe el Sistema Estadístico Nacional. El equipo de estudio de la OSD busca identificar la asignación de responsabilidades específicas de los diferentes productores de estadísticas oficiales. O sea, hay un grupo de estudios, como ustedes saben, la OSD, que exige a los países, ¿no? Ciertos parámetros para poder acceder a estar dentro de ¿no? De esos países. Exige también, como parte de esos parámetros, que los países se responsabilicen, ¿no? Por la producción de estadísticas oficiales, ¿no? Y también les ayuda a coordinar trabajo con todos los productores a nivel internacional, ¿no? Y eso es importante. Ahora, justamente, perdón, un ratito. También ellos revisan, se revisa la aplicación de normas, clasificaciones internacionales. Es tomada también en cuenta cualquier evaluación o observación previa fecha al Sistema Estadístico Nacional por parte de organismos nacionales e internacionales. En mi experiencia, por ejemplo, he visto que en el tema de la parte de codificación, hay normas y hay no sé si ustedes han escuchado hablar del código SIU, donde esos códigos permiten clasificar, ¿no? Ciertos sectores de acuerdo a esos códigos, ¿no? Por ejemplo, pesca tiene un código, hidrocarburos tiene un código y así. Y dentro de cada sector, los productos también tienen códigos, ¿no? Más desagregados. Bueno, en mi experiencia realmente veo que se ha avanzado bastante en ello, pero se requiere justamente personas especializadas para hacer todo ese sistema estadístico. En mi caso, por ejemplo, a mí me encargaron hacer el PBI marítimo, pero yo no era suficiente porque requeríamos justamente más personal para poder codificar y hacer más consistente ese indicador, ¿no? Construimos una matriz, ¿no? Donde estaba clasificado cada producto marítimo y hacíamos la desagregación, ¿no? De todo el PBI nacional sacábamos lo marítimo, pero les cuento que era un trabajo bien analítico en el cual se requiere mayor capacidad. Y ahí no había profesionales así que realmente hagan ese trabajo tan desagregado, porque se necesitaba también conocer más también. Entonces era un trabajo multidisciplinario en el cual yo he visto de que en otros países hacen ese trabajo y logran indicadores mucho más precisos, ¿no? Eso es lo que falta en el país ahora. Si bien están las herramientas, pero falta el trabajo, digamos, de gabinete que se haga en forma mucho más consciente, ¿no? Para poder desagregar mejor los indicadores, ¿no? Sobre todo los indicadores productivos, los indicadores económicos, que son los que están más, digamos, más avanzados. Respecto a la infraestructura estadística, ¿no? Hay un marco legal, como pueden ver, también hay una infraestructura para producir las estadísticas oficiales, ¿no? Que es lo que se produce en la administración pública. La producción estadística se caracteriza, ustedes todos saben, que se produce, por ejemplo, censo de población y vivienda, ¿no? Eso es digamos, el trabajo e investigación más grande que se hace en un país, ¿no? El censo de población y vivienda, donde justamente se coordina con todos los sectores y todos los actores y todos los gobiernos nacionales, subnacionales, para poder, ¿no?
aprobar un instrumento, un cuestionario, y poder aplicar, digamos, con las variables que se requieren para ese momento, ¿no? No todos los censos, o sea, son iguales, ¿no? No se repiten las mismas preguntas, pueden mejorarse, pueden de repente suprimirse o pueden aumentarse algunas preguntas de acuerdo a eso, a esa realidad. Generalmente estos estudios se hacen cada 10 años en todos los países, es un promedio, pero no necesariamente se cumple, ¿no? Algunos, bueno, lo hacen de repente algunos hacen cada 10 años, pero hacen el censo continuo hasta que se cumpla los 10 años, ¿no? Esa es la tendencia hoy en día de hacer un censo continuo, porque la realidad, como ustedes ven, cambia. Yo no vas a esperar 10 años ya, digamos, la foto de hoy a 10 años va a ser diferente. Entonces, por eso la orientación es hacer un censo continuo, ¿no? Por ejemplo, el INEI está viendo esa posibilidad de hacer un censo continuo para poder contar con información mucho más actualizada, mucho más oportuna, ¿no? Esa es la palabra, oportuna. Dentro de los censos de población y vivienda también hay censos especializados, ¿no? Por ejemplo, censos agropecuarios, que tiene que ver justamente tomar, ¿no? La medición de todo el tema agropecuario, ¿no? Sobre el tema, por ejemplo, de áreas sembradas, tema del campesino, ¿no? Temas de todo eso se ve en los censos agropecuarios. El censo económico es muy importante porque ahí, por ejemplo, se toma datos sobre todo el tema de la producción económica, ya sea formal, de repente la producción económica a mediana escala, gran escala, por eso que van con el instrumento, ustedes han visto a muchos centros de comercio y servicios, ¿no? Hacer el censo económico. Ahora último ha habido un censo económico el año pasado, si no me equivoco. También, aparte de los censos y de las encuestas, ¿no? Como vemos acá, también hay la encuesta del mercado laboral y población económicamente activa. Eso es muy importante y se hace en coordinación con los sectores. ¿Ah? Entonces, para producir estadística, por ejemplo, laboral y de la población económicamente activa, esto se coordina con el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Lógicamente, porque ellos son los que más, digamos, están al tanto de las variables. Quizás la capacidad estadística que tiene el INEI los ayuda, pero quien es la parte técnica, motora, es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Pero así como hay encuestas y hay censos, también la producción estadística tiene un componente muy importante que ahora no se toma en cuenta, pero que se requiere trabajarlo más, que es el registro administrativo, ya sea de empresas, de establecimientos o también el registro, ¿no? De otros actores que tienen que ver como base para poder realizar un censo o una encuesta. Ello, por ejemplo, en cada sector tienen que actualizar sus registros administrativos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la base de poder de poder construir indicadores y datos estadísticos. La base fundamental. Si yo no hago un buen registro, por ejemplo, de personas con discapacidad, ¿dónde se registran las personas con discapacidad para tener un certificado de poder, digamos, trabajar o poder que le consideren en los servicios que hay, en todo lo que dice la ley? ¿Dónde se registran? Se registran en el CONADIS. Pero si a esa persona no la registran adecuadamente, ¿ustedes creen que esa persona va a tener un buen servicio y va a poder reclamar todos sus derechos que le compete? Yo creo que no. Entonces, es importante. A veces ponen en las entidades a personas que no están capacitadas para hacer los registros administrativos. Por ello, desde aquí es importante que todos ustedes promuevan, ¿no? el verdadero rigor científico que tiene el elaborar un registro. No es un registro netamente administrativo, hay todo un registro que tienen que registrar variables relevantes e importantes para que esa persona a la larga esté bien registrada, ¿no? Entonces, es importante ello. El objetivo principal es tener un mejor registro, ¿no? Un mejor cálculo, una mejor metodología. En estadística, la carrera justamente o el quehacer estadístico busca eso siempre, ¿no? Buscar, ¿no? Que la información y que todo ello que tenga que ver con los datos, los registros y los indicadores estén alineados, ¿no? A estándares y recomendaciones internacionales que pueda impactar o que pueda dar la mejor calidad de la información, ¿ya? Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ya. Bueno, en la siguiente diapositiva, punto 3, voy a ser un poco más breve porque esto es ya el Sistema Estadístico Nacional. Como hemos visto en la marco legal,
Es todo un proceso para construir este sistema, ¿no? ¿Y cuáles son las principales características que tienen que tener un sistema de estadístico nacional a nivel Perú, a nivel internacional? Debe tener justamente una amplia difusión y acceso a información, ¿no? Actualizar su infraestructura constantemente. ¿Qué quiere decir que actualice justamente la metodología y todos los códigos y todo lo que tengan que ver con producir mejores estadísticas de calidad, mejorar la calidad de información, lógicamente, realizar investigaciones permanentes, ¿no? No todos los temas, digamos, van a permitir sacar estadísticas inmediatamente, hay que investigar, ¿no? Hay que realizar investigaciones permanentes. Eso tiene que ver mucho con el tema de las universidades, ¿no? Se supone que ahí en convenio con las universidades deben hacer este tipo de investigaciones. Investigaciones especializadas o investigaciones aplicadas también es importante, por ello que hay consultorías, ¿no? Para poder mejorar, digamos, también la información, el sistema estadístico. Estadísticas de apoyo al proceso de descentralización. Es importante tener estadísticas desagregadas este, a nivel de regiones, a nivel de gobiernos locales. ¿Por qué? Porque realmente ellos también son parte del sistema estadístico y no es posible que un alcalde no pueda, digamos, tener información a nivel de una alcaldía distrital, una alcaldía provincial. Elaboración de las cuentas nacionales. También es importante que el sistema estadístico nacional, como yo les decía, se preocupe por tener de calidad las cuentas nacionales. ¿Por qué? Porque en función de ello vamos a ver cómo es que se promueve también la inversión, ¿no? La inversión nacional, la inversión internacional. Y eso genera empleo. Por ello que es importante las cuentas nacionales que estén verdaderamente, ¿no? Hay muchas cosas que se producen en el país, de repente no están, sobre todo en el tema informal, ¿no? Falta formalizar, mucha falta medición en la parte de la economía informal, ¿no? Características de un sistema estadístico de calidad. Un sistema estadístico de calidad tiene que tener cobertura y oportunidad. Si quiere decir cobertura, que haya datos a nivel nacional, a nivel subnacional, ¿no? Los procedimientos estadísticos son transparentes. Nosotros debemos presentar, por ejemplo, un dato, una información, y debemos adjuntar todo el procedimiento. Por ello que ha salido una ley, por ejemplo, en las encuestas, nosotros tenemos que presentar al Jurado Nacional de Elecciones todo nuestro procedimiento, cómo hemos recopilado, cuál ha sido nuestro diseño muestral, y los medios de información tienen que decir cuál es la muestra, cuál es la metodología empleada, ¿no? Y la información debe estar procesada adecuadamente, en forma óptima, de tal manera que tenga lo mínimo de error, ¿no? Ese es un sistema estadístico. Bueno, en el Perú se está avanzando, como vuelvo a repetir, pero todavía tenemos retos que afrontar, ¿no? Como este reto, ¿no? Por ejemplo, se ha dado la norma del Código de Buenas Prácticas. Esa es una norma muy importante. ¿Qué habla esa norma? Justamente habla de la independencia profesional que tienen que tener los productores de información. Entonces, la idoneidad de los recursos, el compromiso de calidad, el secreto estadístico. No puede ser que vayan a mi casa a que recojan información y eso esté, digamos, propalado por otro lado para otros fines, ¿no? Imparcialidad y objetividad, eso, ¿no? Debe tener. Entonces, en ello nos falta trabajar. En los procesos estadísticos debe tener una metodología sólida, procedimientos estadísticos adecuados, carga de respuesta no excesiva y relación costo-eficacia. La relación costo-eficacia se refiere a que sí, yo tengo que producir información, pero para el momento, no para cuando ya no se necesite, ¿no? Entonces, eso es importante. Productores estadísticos, la información tiene que ser relevante. No es posible que yo necesite una información descentralizada para tomar mejores decisiones y no la tenga, ¿no? Precisión y fiabilidad, oportunidad y puntualidad. La pregunta es, a veces requerimos información y lo tenemos de hace 2 años, hace 1 año, ¿no? Nosotros queremos actual, la tecnología está avanzada, estamos en la sociedad de la información, requerimos información en forma más óptima. Accesibilidad y claridad, ¿no? Debemos tener el marco conceptual del indicador del dato para poder saber cómo es que se ha construido ese dato, ¿no? No podemos asumir de que ese dato está asumido, o sea, está producido de acuerdo a como nosotros creemos. Tenemos que tener su ficha técnica, su ficha de recojo, ¿no? Todo eso es importante, ¿no? Como investigador, como profesional. Por ello, los sectores tienen que tener personal idóneo, por eso que acá está bien claro, idoneidad en los recursos, porque si no tenemos personal idóneo,
no vamos a producir, ¿no? Si yo trabajo en el sector, digamos, Ministerio Interior, donde tengo que sacar indicadores de seguridad ciudadana, se supone que tengo que capacitarme para yo poder trabajar dichos indicadores, ¿no? O conseguir una persona que esté relacionada al tema y que sepa también de las metodologías estadísticas, ¿no? O sea, el profesional idóneo, como en cualquier profesión, se requiere para poder. La independencia profesional, eso es lo que nos falta mucho a veces en el tema público, ¿no? Ser independiente, aunque no me le guste ese dato, pero igual, esa es la realidad en nuestro país, ¿no? Eso es importante. La importancia de la información estadística, ¿no? Y dice, bueno, la estadística es la herramienta vital para el apoyo en el diseño y la formulación de políticas y programas públicos, ¿no? Este es como un resumen prácticamente. Insumo clave para la comunidad académica. Hemos visto cómo la comunidad académica puede insertarse en el sistema estadístico nacional y en el quehacer estadístico de toda la gestión pública, ¿no? Los centros de investigación y la ciudadanía en general. Basta que la ciudadanía vea que ese dato o esa investigación en la gestión pública no concuerda con la realidad. Y yo tengo por la experiencia, he visto, ¿no? Varios gremios van y dicen, no, esto no es así, señor ministro, esto no es real. Entonces, eso es importante también, escuchar a todos, a la ciudadanía en general. No es un tema netamente abordar el tema estadístico y ahí a los sociólogos peruanos les pido, ¿no? De repente podemos hacer ustedes un evento de mayor, ¿no? De participación de otros gremios, ¿no? Instrumento indispensable para la consolidación de la democracia, pues justamente por ello es la necesidad de que participen más actores. Solidez conceptual y metodológica y correcta institucionalización, ¿no? Ello acarrea de tener un sistema estadístico nacional eficiente, ¿no? Ahora, revisión de estadísticas oficiales del Sistema Estadístico Nacional. Ya, entonces nosotros estamos, digamos, justamente trabajando también para incorporarnos en la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hay un programa país, hay un gobierno del Perú, ¿no? Y el objetivo es contribuir a través de evaluación de áreas concretas de estudio a mejorar y potenciar las capacidades estadísticas de las oficinas de estadística nacional y un sistema estadístico nacional. ¿Ya? Entonces, la participación del sistema estadístico nacional va a redundar directamente en la mejora de la calidad de estadísticas oficiales de nuestro país, o sea, las estadísticas públicas, para una mejor gestión de gobierno y por ende finalmente, ¿para qué? Para fortalecer los servicios que el Estado da a los ciudadanos. Por ello que ya en el Perú ha habido una evaluación, ¿no? De justamente las estadísticas. La evaluación es buena, pero no todavía nos falta, ¿no? Hay por ejemplo, hay mucha demanda de información que no está, digamos, todavía satisfecha, como yo les mencionaba, en el tema ambiental, por ejemplo, nos falta mucho todavía, ¿no? Entonces, la necesidad de la estadística en la gestión pública, ¿no? Mayores exigencias, ¿no? Nos falta recursos, nos falta capital humano, porque a veces prefieren contratar, digamos, no tengo nada contra otras profesiones, pero prefieren contratar más relacionistas públicos que, por ejemplo, más profesionales que tengan que ver con la gestión de información, ¿no? Entonces, pero yo creo que cada quien en su campo va a optimizar la gestión de esa institución, ¿no? Por ello que la importancia que tiene que mejore el capital humano, la óptima producción de indicadores estadísticos, que sean más relevantes y oportunos. ¿Por qué recalco relevante y oportuno? Relevante quiere decir que verdaderamente ese indicador mida, ¿no? Lo que queremos medir, ¿no? Por ejemplo, nosotros necesitamos ahorita medir claramente el tema de seguridad ciudadana. Tenemos un mapa del delito en el cual sabemos cuáles son. Por ejemplo, yo cuando voy por todo Lima, yo sé, señora, esconda su celular. No. Yo sé, señor, dónde están los puntos críticos, ¿no? Porque eso hay, digamos, pero hay que promocionarlo más. ¿Dónde están, como decía, los puntos rojos, ¿no? Donde verdaderamente sabemos que hay, pero ahora ya no hay puntos rojos. Por ejemplo, ahora se necesita medir ya dónde verdaderamente, cómo es que cada distrito donde verdaderamente, ¿no? Y para ello vamos a necesitar la participación del ciudadano, ¿no? Y por ello que para tener información relevante no es solo en un escritorio medir, tienes que ir al campo y sacar la información de ahí para poder tener un mapa más actualizado.
Y oportuno quiere decir que en el momento que yo lo requiero, lo necesito, lo tenga. ¿Para qué me sirve un dato, por más bueno que sea, si ya pasó la necesidad de que yo necesite ese dato, ¿no? Eso es lo que falta en el Perú, en concreto. También la planificación estratégica es importante, que se ha perdido bastante, y antes cuando yo siempre trabajaba en oficinas de planificación, porque desde ahí salía la estadística, desde la planificación, no desde la parte de solamente de producción, sino desde la planificación. Ya nosotros trabajábamos, ¿no? Desde que se planifica una política, un programa, un proyecto, desde ahí era la necesidad de construir una estadística eficiente. También falta promover la cultura estadística y falta promoverlo en el sector público. Y me he dado cuenta cuando he hecho mis consultorías de que falta mucho. Yo cuando hago una consultoría tengo que estar prácticamente promoviendo mi carrera como si fuera algo nuevo para todos, ¿no? Entonces, eso no me es de mucho agrado porque pienso que las personas deben saber que la necesidad de hacer estadísticas en forma científica, seria, es una necesidad no de la persona que está ahí, sino de la institución. Y yo como parte de la institución, más si soy un personal nombrado, un personal estable, tengo que saber que es mucha necesidad y eso hay que apoyarlo, ¿no? Recomendaciones. Las recomendaciones finales que yo hago para poder mejorar la producción y la utilización y el análisis de las estadísticas son mejorar las tecnologías de la información relacionadas en diferentes ámbitos, mejorar el desarrollo. Esto, bueno, hay tecnologías de información, pero en lo que siempre yo le decía a la jefa de gobierno digital, ¿no? Lo que se requiere también es trabajar tecnologías que hagan la interconexión, la interoperabilidad de los datos. No es posible porque los fenómenos no son unilaterales, son multidisciplinarios. Entonces, por ello que ahora ha nacido como les mencionaba al comienzo, una ciencia de los datos, porque la ciencia de los datos se explora a nivel multidimensional, ¿no? Por ello que se requiere que estas tecnologías estén orientadas básicamente a trabajar en forma de interactuar, ¿no? Varios sectores, interrelacionarse, lo que le llaman la famosa interoperabilidad, ¿no? Entonces, por ello se requiere. Se debe instituir un marco institucional más sólido que favorezca y promueva mecanismos efectivos, ¿no? Para la cooperación internacional. Realizar auditorías técnicas, por ejemplo, este es un tema que la Contraloría ya lo está haciendo y ha requerido la última convocatoria ha puesto plazas específicas, ¿no? De personas que saben de gestión de información y estadística, realizar auditorías técnicas frecuentes a los procesos de metodología de la producción de los principales indicadores, ¿no? Y por ello que se requiere, ¿no? Hacer auditorías para ver cómo vamos y cómo se debe de corregir ciertos marcos conceptuales, ciertas formas de medir, ¿no? Para poder tener mejor producción de los principales indicadores, ¿no? Implementar un sistema de mejoramiento continuo de procesos. Ahora, los procesos también, ¿no? Se requiere a veces un proceso, los procesos a veces son engorrosos, son antiguos, se requiere mejorar, ¿no? Esos procesos para poder establecer equipos de trabajo en la elaboración de documentos que describan, ¿no? Mejor los productos generados en el sector público, ¿no? Y finalmente, la última recomendación es promover, ¿no? Espacios como que promuevan realmente esta discusión de la mejora, no solo en el sistema estadístico, sino la mejora en todo lo que tenga que ver con la transparencia y el acceso a la información, ¿no? Y que verdaderamente el Estado y todos los actores tengan la información oportuna para las mejores tomas de decisiones, ¿no? Muchas gracias a sociólogos peruanos por este espacio y estoy llana a cualquier pregunta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por tu presentación. Y como en la dinámica del curso y las sesiones, se han seleccionado dos preguntas. Al respecto, va a salir proyectado una pregunta en una lámina, respondes y va a salir nuevamente la segunda pregunta. Gracias. Bueno, voy a dar respuesta a una pregunta que está en el chat y gracias por la pregunta. La pregunta
textualmente es: una de las necesidades de toda entidad pública para diseñar políticas públicas es contar con datos, es decir, saber cuántos son, quiénes son y dónde están. ¿Cuál es la manera más útil? La información de los censos o los registros administrativos. Bueno, la pregunta que yo voy a responder respecto a esta pregunta, voy a asociarla, digamos. Por ejemplo, si queremos saber cuántos colegios hay, digamos, en este sector, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son y dónde están? Respecto a la infraestructura educativa, por ejemplo. Respecto a la infraestructura educativa, por ejemplo, este tema ya es más específico y ya no va a estar en los censos nacionales, digamos, de población y vivienda, estaría en los censos educativos o en las encuestas que hace el Ministerio de Educación. Entonces, eso tiene que ver mucho con estar informado justamente con la cultura estadística. Lógicamente, la información de un censo es más precisa. Eso sabemos todos los que hacemos, ¿no? Porque el censo abarca todo y se recopila la información a nivel más macro. Obviamente, si para responder esta pregunta, ¿cuántos son, quiénes son y dónde están? Es mejor un censo, ¿no? Pero un censo, por ejemplo, el Censo Nacional de Población y Vivienda, es más óptimo cuando nosotros queremos, por ejemplo, saber sobre población, porque inclusive la población lo actualiza. Un alcalde, por ejemplo, quiere saber cuántos son, quiénes son y dónde están. Ello puede ir al Censo de Población y Vivienda o al censo, digamos, ya mejorado, ¿no? Como le decía, el censo continuo. Pero si es un tema educativo, por ejemplo, donde la unidad de análisis, porque ¿qué es una unidad de análisis? Es justamente lo que yo quiero, a quien quiero medir, ¿no? Por la unidad de análisis pueden ser personas como población, o pueden ser, por ejemplo, unidades educativas. A mí me interesa la unidad educativa, cuántos colegios están por refraccionar, por ejemplo, cuántos colegios están que no están aptos para recibir las clases, ¿no? En un momento esa cifra era muy importante, ¿no? Entonces la buscaron de repente en un censo, que es lo que yo les decía, ¿no? En un censo educativo y no estaba actualizada. ¿Y qué procedía el sector a actualizar, ¿no? Y lógicamente para responder más acertadamente a estas preguntas, ¿cuántos son, quiénes son y dónde están? Tenía que hacer una actualización más oportuna, ¿no? Pero ahorita, como dicen algunos, lo último que se ha hecho es lo último que nosotros podemos ir a esa fuente y sacar la información. En este caso yo le respondería, tendría que ir a un censo, ¿no? Que sería más específico, pero si no hay el censo, en los registros administrativos, lógicamente, del Minedu, por ejemplo, en este caso, podría, ¿no? Procesar la información, porque en un registro todavía no está procesado la estadística, está registrado, pero se podría procesar y tener una información también útil, ¿no? Bueno, la estadística contribuye a la gestión del conocimiento, porque la gestión del conocimiento va más allá de la gestión de información. Si la estadística contribuye a la gestión de información, lógicamente contribuirá, porque el conocimiento, netamente, la acumulación de conocimiento está basado en información y en datos estadísticos. Pero el conocimiento es tal cuando realmente sirve para un análisis mucho más profundo del tema, ¿no? Por ejemplo, como yo les decía, de seguridad ciudadana, por ejemplo. Necesitamos generar conocimiento sobre seguridad ciudadana, porque no es simplemente una política, digamos, que se debe aplicar o sea, que se debe aplicar penalidades, ¿no? Necesitamos mayor conocimiento, por eso que dentro de, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, hay muchos entes que investigan, ¿no? Incluyendo en la gestión pública. Entonces, por ello que la estadística genera información de calidad y también a la vez esta información se convierte en conocimiento, ¿no? Para la mejor toma de decisiones. Por ello que ya estamos en la era del conocimiento, ya no solo estamos en la era de la información. Y el trabajo, el reto que tenemos como organización, como profesionales, como trabajador público y como también ciudadano es eso, no quedarnos callados y generar ese conocimiento que requerimos, analítico, verdaderamente certero para poder tomar mejores decisiones. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Américo, por la presentación. Gracias a todos los presentes y sobre todo estoy muy contenta de estar en este espacio
donde puedes poner este tema tan relevante para mí y para todos, espero que para todos ustedes, la importancia de la estadística en la gestión pública. Agradezco a sociólogos peruanos quien ha tenido la gran idea de justamente presentar este tema en este espacio, y espero pues que sea de utilidad esta exposición para ustedes, ¿no? Gracias por todo y bueno, no me queda más que esperar que sea de agrado de ustedes esta exposición. Gracias. De esta manera hemos concluido la 8ª sesión del curso Gestión Pública y sus componentes estadísticos. En esta oportunidad hemos tenido el honor de tener a Ángela Morales Sánchez, destacada estadística, y que nos ha ilustrado sobre cuál es la importancia de los datos, de la estadística, de la información en la gestión pública. Con ustedes, hasta la próxima sesión. Nos vemos. Muchas gracias.